Ya se oyen los motores, es fuerza poderosa, el jet del evangelio se alista a salir. Y va rumbo al espacio a recibir a Cristo. Dios bendiga a todos los amigos, familiares y hermanos de la Iglesia de Sión. Aquí estamos nuevamente para ministrar la palabra del Señor y siempre orando para que en cada semana la bendición, el poder y la gloria de Dios sea superabundante sobre sus vidas, sobre sus matrimonios y sobre sus familias. Vamos a presentar este tiempo en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que de una manera especial el Espíritu Santo nos dé el alumbramiento para poder recibir la riqueza que tiene tu palabra y poder seguir adelante en victoria total. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy el título de la meditación es Cristo viene, sed vigilante. Y vamos a buscar dos porciones de las Escrituras que quiero meditar con ustedes. Primeramente, vamos a ir al Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, desde el versículo 32 al 37. Dice la palabra: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad, velad, velad. Ahora también en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, del versículo 35 en adelante. Lucas 12, del 35. Dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran la puerta. Le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuáles son las señales del fin de los tiempos? En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, los versículos 5 al 8,
nos da importantes pistas para que podamos discernir la aprobación del fin de los tiempos. Dice la palabra: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Un incremento en falsos maestros, un incremento en guerra, un incremento en hambrunas, plagas y desastres naturales, etcétera, etcétera. Estos son acontecimientos, son señales del fin de los tiempos. Aún en este pasaje estamos siendo advertidos. No debemos dejarnos engañar. Como les dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. También dice la palabra que estos eventos solo son el principio de dolores, como dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Y también dice la palabra que el fin todavía no está por venir, como dice el verso 6, pero aún no es el fin. Muchos intérpretes señalan cada terremoto, cada conmoción política y cada ataque sobre Israel como una señal segura de que el fin de los tiempos se acerca rápidamente. Mientras que estos eventos son señales de que el fin de los tiempos se aproxima, no son necesariamente indicadores de que el fin ha llegado. En la primera, nosotros vemos que en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, el versículo 1, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo advierte que en los últimos días habrá un marcado incremento de falsas enseñanzas. Y también nos dice que los últimos días son descritos como tiempos peligrosos por el incremento en el carácter maligno del hombre y las personas que conscientemente rechazarán la verdad, como dice la segunda epístola a Timoteo capítulo 3, el versículo 1, del versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Otras posibles señales incluyen la reconstrucción del templo judío en Jerusalén, un incremento en la hostilidad hacia Israel y avances encaminados hacia un gobierno mundial. La señal más prominente del fin de los tiempos, sin embargo, es la nación de Israel. En 1948, Israel fue reconocido como un estado soberano por primera vez desde el año 70 después de Cristo. Dios prometió a su descendencia que poseería la tierra de Canaán como heredad perpetua, como dice en el libro de Génesis capítulo 17, el versículo 8. Y Ezequiel profetizó una resurrección física y espiritual de Israel, como dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 37.
El tener a Israel como nación en su propia tierra es importante a la luz de la profecía del fin de los tiempos, por la prominencia de Israel dentro de la escatología. También nosotros vemos en segundo lugar los cambios climatológicos. Según los ecologistas, el planeta Tierra está enfermo. En el libro de Isaías, en el capítulo 24, 2750 años hace aproximadamente que se escribió este libro, se describe como que la tierra se iba a enfermar. El aire está contaminado, los ríos, los climas se están cambiando. Donde antes habría frío, ahora hay calor. Donde antes no había ninguna precipitación de lluvia, ahora hay hasta inundaciones. Vemos que todo está cambiando. Y en tercer lugar tenemos el surgimiento de Europa. En el libro de Daniel, que fue escrito casi alrededor de 2660 años, nos describe que la forma de gobierno mundial será de 10 naciones que surgirán, como ya encontramos en el capítulo 7 de Daniel, del antiguo Cuarto Imperio Romano. En 1957 se formó el Pacto de Roma, a lo cual dio origen a la Comunidad Europea. De acuerdo a la Biblia, no serán ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China los países que tendrán la supremacía política, económica y militar del mundo. De acuerdo a la Biblia, sería Europa cuando se realice un bloque de 10 naciones. En esta hora quiero analizar con ustedes las condiciones que debe tener el cristiano que espera. Estos son mandatos fuertes, pero de gran seguridad para la vida del cristiano. Escuche bien, hermana. Escuche bien, hermano. Condiciones. La primera condición, dice la palabra, mirad. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, el versículo 33, el inciso A. En el griego significa tener discernimiento de lo que acontece alrededor de nosotros. Y en el diccionario, este verbo se define como observar las acciones de uno, apreciar, atender, estimar una cosa. En la segunda epístola de Juan, capítulo 1, el versículo 8 dice la palabra: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cada cristiano tiene sus problemas, sus dificultades, que afectan su vida física, pero muchas veces también la espiritual. Problemas familiares, de salud, económicos, etcétera, etcétera, que afectan a nuestras vidas. Muchos por un tiempo determinado han perseverado, han luchado, se han esforzado, pero llega el momento cuando son derrotados por las adversidades, por el amor al dinero, por el amor a la familia o al trabajo o a sí mismos. Se apartan de la fe o caen en el pecado. Pero en esta hora analicemos lo que Dios nos dice a nosotros, sus hijos, a través del apóstol Pablo. Mirad por vosotros mismos. Muchos esperan que sean otros que vengan a animarlos, a exhortarlos y hasta reprenderlos para levantarse y continuar el camino de la salvación. Pero Dios nos dice que miremos por nosotros mismos, que observemos, que evaluemos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué estamos creyendo. La responsabilidad de corregirse, de animarse, de esforzarse es de cada uno de nosotros. Escuche bien, hermano. Escuche bien, hermana. Nuestros hermanos nos ayudan
y tienen ese deber, pero no es solo de ellos, es primeramente nuestro. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, el versículo 34, el inciso A dice: velad debidamente y no pequéis. Por eso es que Pablo les dijo a los corintios y a nosotros en esta misma carta, en el capítulo 16, el versículo 13: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Cada uno de nosotros debemos ser responsables por nuestra propia salvación, por nuestra obediencia, por nuestra santidad. Esforzados, procurar con diligencia, como dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 13, el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, para que no perdáis vuestro trabajo. Pablo lo entendía claramente. Él sometía su carne a la voluntad de Dios, porque después de ser heraldo, de haber predicado, enseñado a otros y de llevarlos al camino de la salvación, él estaba preocupado de que fuera desechado, eliminado, como dice la palabra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, el versículo 27. Sino que recibáis grande galardón. Amén. Este galardón es, como dice la palabra, un galardón completo. Dios nos tiene un galardón grandioso, una recompensa que muy pocas personas de las que han vivido por los siglos podrán disfrutar y recibir. Dios quiere que todos disfruten el galardón. Será para aquellos que se esfuercen hasta el último momento del día de su vida. Los cristianos hemos recibido una gran herencia. Pedro usa 3 cualidades que la describen. Es incorruptible, no puede corromperse y desaparecer. Es incontaminada, sin defecto. Es inmarcesible, que no puede secarse ni marchitarse. Lo que Dios nos tiene preparado en el cielo es maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito a ese Jesús poderoso. Hermanos, que en estos días finales podamos observar nuestras vidas y analizar profundamente la conducta que estamos teniendo y experimentemos la satisfacción de estar caminando por la puerta estrecha y la senda angosta que nos llevará camino a la eternidad. Aleluya. Número 2. Velad. En el griego, la palabra gregoreu, que significa mantenerse despierto, no dormirse, estar en guardia, alerta, mantenerse vigilante. La palabra velad la tenemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, el versículo 33, el inciso B. La vigilancia es la cualidad que nos anima a usar nuestro sentido para ser consciente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En el Getsemaní, Jesús recalcó la importancia de la vigilancia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el versículo 38 dice la palabra: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Jesús le dijo: velen conmigo, no se duerman, permanezcan despiertos conmigo.
era el momento de velar. Analizando los acontecimientos que estamos viviendo, nos damos cuenta que Dios nos dice: iglesia mía, es tiempo de velar. Iglesia mía, es tiempo de velar. Iglesia mía, es tiempo de velar. Vela, cristiano, vela, cristiana. No es tiempo de dormir. En el versículo 40 de este mismo capítulo dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, o sea, no velando. Lo contrario de velar es dormir. Jesús les estaba diciendo: no se duerman físicamente. Y continúa este versículo diciendo: y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí nos damos cuenta que la interpretación de velar es mantenerse despiertos físicamente, atentos. Siguiendo el capítulo 26, dice el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Tenemos que conocernos, porque hasta que no estemos conscientes de que somos débiles, no vamos a velar. Vamos a confiar en nuestros planes, en nuestros programas, y hasta a veces decimos: yo no voy a caer porque yo soy santo. Continuando este capítulo, en el versículo 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Los discípulos fueron dominados por el sueño. No permitas, hermanos, no permitas, hermanas, que el sueño también domine nuestras vidas. Antes tenemos que estar despiertos espiritualmente. Antes de que el Señor llegue en su segunda venida, tenemos que estar velando, atentos. Es lo único que nos ayudará a mantenernos en pie y en no estar listos para que el diablo no pueda engañar a nuestras vidas. Nosotros observamos cómo los tres apóstoles, Pablo, Juan y Pedro, hacen exhortación a la vigilancia en sus escritos. Quiero hablar sobre un pensamiento bíblico que me ha bendecido mucho y quiero compartir con ustedes. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. La promesa es poderosa para todos los vigilantes. El Rey de Reyes nos sentará a la mesa y nos servirá. Número 3, orar. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, el versículo 33, el inciso C. La oración es el poder que nos da la victoria, pero no es simplemente cualquier tipo de oración. Pablo nos dice cómo orar para poder derrotar a Satanás. La oración lo cambia todo. La oración lo cambia todo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. En la epístola a los Efesios, capítulo 6,
El versículo 18 dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo debemos orar? La variedad de la oración, toda oración y súplica. El término orando en griego es proseuchomeni. Proseuchomeni. Significa una dependencia constante en Dios. Haciendo un análisis podemos decir, dependiendo constantemente de Dios, porque es la fuente de poder y puede solucionar cualquiera de los problemas que se presenten. Pero la oración debe ser siempre general. No debe incluir solamente clamores de ayuda, sino también confesiones de pecado, profesión de fe, adoración, acción de gracias, intercesión. Hay varias formas de orar. La vida de oración debe ser amplia. El cuándo y el dónde de la oración, en todo tiempo, en el Espíritu. Esto significa estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 17, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar. Debemos hacerla siempre en la esfera del Espíritu. Significa sometiendo todas las cosas a la voluntad de Dios, en cuya fortaleza nos movemos. El Espíritu es el arma ofensiva contra el enemigo y el que revela a nuestros corazones la voluntad del Señor. Cuando oramos en el poder del Espíritu Santo, estamos orando en la voluntad de Dios. La forma de la oración, velando en ella con toda perseverancia y súplica. Velando en ella significa dándole prioridad sobre lo demás. Quiere decir, la oración debe ser lo primero. Y con toda perseverancia y súplica, vemos que para fortalecer lo que Pablo estaba enseñando, Pablo agrega esto, animando a sus hermanos a que se dedicaran a la actividad más importante, que es la oración. Y los sujetos de la oración por todos los santos. Cristo, durante su peregrinación en la tierra, dio importancia enorme a la oración, y sobre todo esa oración intercesora, esa oración que se hace uno por otros. En Pablo se observa la misma actitud. Cuando el pueblo del Señor se mantiene en la actividad de orar unos por otros, la comunión de los santos se mantiene viva y real. Recordemos, hermano, en este tiempo de espera, orar por firmeza en la fe. La fe nos da la victoria, como dice la Escritura, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Debemos orar por nuestro carácter, para que cada día Dios trabaje en nuestro carácter y nosotros nos podamos parecer a Jesús en su forma de comportarse, de pensar, de actuar. Y en la doctrina, Pablo dijo: yo sé a quién he creído. Se levantarán muchas doctrinas falsas, pero Señor, ayúdame siempre a mantenerme firme en lo que tu palabra me ha dicho, y yo lo creo. Aleluya.
Gloria a Dios. Número 4. Estén ceñidos vuestros lomos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, el versículo 35, el inciso A. Y ceñir quiere decir apretar, ajustar o rodear la cintura u otra parte del cuerpo con una prenda de vestir u otra cosa. Ceñirse los lomos significa recoger los extremos de las vestiduras en una faja para caminar libremente y rápido. Ceñir los lomos en la Biblia representa la actitud de estar listo, preparado para salir o actuar. En el libro de Éxodo, capítulo 12, el versículo 11, dice la palabra: Israel está listo para salir de la esclavitud y recibe esta orden de Jehová con respecto a la Pascua. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto implica que debemos tener nuestra mente lista para actuar como hijos de Dios. Mas si todavía estamos en esclavitud, si todavía estamos viviendo como vive el mundo, es hora de ceñir, es hora de ceñir, es hora de ceñir. Ceñirse los lomos significaba prepararse para una intensa actividad mental o espiritual, y en algunas ocasiones para comunicar la idea de fortalecer. Hay una historia bíblica que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 46, y dice la palabra: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. ¿Qué significa que Elías haya ceñido sus lomos? Pues bien, la respuesta tiene que ver con la vestimenta del Medio Oriente. En la época de Elías se usaba una túnica suelta, es decir, no ceñida al cuerpo. Esta túnica era muy cómoda para andar en la casa y realizar movimientos simples, pero para hacer movimientos más ágiles era un estorbo para las piernas, pues era muy larga. Para ella, cuando los hombres tenían que realizar un esfuerzo físico importante, dice que levantaban la túnica de sus pies y la apretaban con el cinto que estaba en su cintura. Así la túnica larga se convertía en una especie de pantalones cortos que permitía mayor libertad en los movimientos. Así que ceñir los lomos era una expresión judía que significaba prepararse para una actividad intensa. En el caso de Elías, ciñó los lomos para correr. Hermanos, hermanas, pidamos al Señor que nos ayude a hacer un examen a nuestras vidas para poder quitar todas aquellas cosas que pueden convertirse en un estorbo y nos impidan irnos con el Señor. Número 5. Vuestras lámparas encendidas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, el versículo 35, el inciso B dice: este consejo hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes, la cual ilustra que debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo, cuya historia está reflejada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, los versículos del 1 al 13. La historia es sencilla: 5 prudentes y 5 insensatas están aguardando al novio para una fiesta de bodas. Las 5 prudentes se prepararon para la espera.
tomando consigo no solo las lámparas que necesitarían para alumbrarse, sino también aceite que quemar en las mismas. Las 5 insensatas no tomaron sino sus lámparas. El novio se demoró y llegó inesperadamente a medianoche. Las prudentes arreglaron sus lámparas con nuevo aceite y se dispusieron a recibir al novio. Pero las otras, que habían gastado todo su aceite, en la vigilia anterior tuvieron que ir a buscar más y se perdieron la fiesta. Aquí tenemos algunas verdades que nos enseña esta parábola. La venida del Señor será repentina, visible y audible. La preparación no está transferible de una a otra persona. No hay segunda oportunidad para quienes no estén preparados. En todo tiempo tenemos que estar alerta porque el momento de la venida de Cristo es desconocido. Y el aceite representa al Espíritu Santo, cuyo poder transformador y capacitador preparará a los hombres para recibir a Cristo. Hermanos, hermanas, en estos días finales tengamos una relación muy profunda con el Espíritu Santo, velando que el aceite de nuestras lámparas no escasee nunca y pidiéndole a ese poderoso Cristo que nos bautice con el Espíritu Santo y fuego, que nos bautice con el Espíritu Santo y fuego, que nos bautice con el Espíritu Santo y fuego. Amén, amén, amén. Estar preparado para la venida del Señor es vivir en santidad. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Estar preparado para la venida del Señor es obedecer sus mandamientos. En la primera epístola de Timoteo, capítulo 6, el versículo 14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guarda el mandamiento, hermana. Guarda el mandamiento, hermano. Estar preparado para la venida del Señor es tener paciencia. La epístola a Tito, capítulo 2, el verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La epístola de Santiago, capítulo 5, el verso 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia, hermano. Paciencia, hermana. Estar preparado para la venida del Señor es permanecer en Cristo. Como dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Permanecer en Él, hermanos. Permanecer en Él, hermanas. Una vez más les repito que estamos en los últimos tiempos. Y como me decía un pastor amigo mío en estos días: Guillermo, últimos tiempos no, últimos días. Por eso, hermanos, hoy más que nunca debemos estar aguardando la gloriosa venida
del Señor Jesucristo. Y debemos estar listos para que ese momento no nos sorprenda. Amén, hermanos. Cristo viene. Sed vigilante. No te descuides. Esté atento. Esté listo, apercibido. Aleluya. Para que cuando Él aparezca, usted y yo podamos irnos con Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra nos exhorta a estar vigilante en este tiempo final del mundo. Mira nuestras vidas. Mira la necesidad que tenemos de orar, de velar, de mirar. Mira la necesidad que tenemos, Señor, de estar apercibidos, preparados, de ceñir nuestros lomos. Mira la necesidad que tenemos, Señor, de que nuestras lámparas estén encendidas. Mira la necesidad que tenemos de estar preparados para que cuando tú llegues podamos irnos contigo. Mira nuestra familia, la ponemos en tus manos. Queremos también que nuestra familia alcance salvación y eternidad. Y no permitas que nada ni nadie, ni presidente, ni gobierno, ni demonio nos pueda quitar ese privilegio que van a tener los vigilantes. Dice tu palabra que se nos considerará como bienaventurados y Jesucristo nos sentará en la mesa y nos servirá. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque pronto estaremos con Jesús para siempre. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Si no estás preparado, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito.